Apóstol Santiago, patrón de España. Santiago el Mayor fue uno de los 3 discípulos predilectos del Señor. Su madre Salomé pidió a Jesús nuestro Señor que sus hijos Santiago y Juan ocupasen puestos destacados en su reino, momento que Jesús aprovechó para profetizar a ambos hermanos su martirio. Santiago fue el privilegiado que asistió a la escena de la transfiguración y que además fue admitido a presenciar la resurrección de la hija de Jairo, pero sin duda, el mayor gesto de amistad que tuvo Cristo con Santiago, fue cuando recibió el encargo de velar cerca del Maestro en la noche de Getsemaní. Santiago era natural de Betsaida, como Pedro y Andrés, y también como ellos, se dedicaba a la pesca en las aguas del lago de Genesaret, en compañía de su hermano Juan y de su padre Zebedeo. Un día estaban los 2 hermanos remendando las redes, cuando acertó a pasar junto a ellos Jesús, y les dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando las redes y la familia, le siguieron. Impetuosos y ardientes como el rayo, merecieron que el Maestro les bautizase con el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Cuando el Señor les preguntó si estaban dispuestos a beber su cáliz, contestaron: aún podemos, y desde entonces jamás desmintieron su palabra. Después de la resurrección de nuestro Señor, Santiago predicó el Evangelio en Judea, Samaria y, según la venerable tradición, también llegó a España en el año 36, piadosamente se cree que cuando el apóstol estaba más desfallecido, recibió la visita en carne mortal de la Virgen María, que aún vivía en Jerusalén. Sería la primera aparición mariana reconocida, que tuvo lugar a orillas del río Ebro, en la actual Zaragoza, donde se edificó el primero de los muchos templos marianos de la cristiandad. El apóstol, de vuelta a Jerusalén en el año 42 a 44, sería martirizado por Herodes Agripa, que ordenó que el discípulo fuese degollado. Sus venerables restos serían trasladados a la que fue su patria evangelizada, España. Sus reliquias serían redescubiertas a principios del siglo IX, cerca de Iría, en Compostela, Campo de la Estrella. A partir de la Edad Media, el sepulcro que contiene los venerables huesos del apóstol, se convertiría en uno de los principales santuarios de peregrinación del orbe católico. El patronazgo del apóstol Santiago sobre España se pierde en la historia. Del siglo VIII es un himno que lo exaltaba como patrón en el reino de Asturias. Los reyes católicos, en el siglo XV se refieren a él como luce patrón de las Españas, espejo e guiador de los reyes de las. Proclamada en España la Segunda República, el espíritu laico que impulsaba la masonería, hizo que el gobierno destituyese al apóstol de su patronazgo de España. Al año siguiente de iniciada la Guerra Civil, el caudillo Franco firma un decreto por el cual se reconoce a Santiago como patrón de la nación al que se han de rendir los debidos honores y ofrendas. La universal significación que en el orden histórico tiene el apóstol Santiago se destaca más singularmente en España, lugar de sus predicaciones y deudora de los mejores fastos de su glorioso pasado. En el resurgir de nuestras tradiciones es primordial la que, establecida por los antiguos reinos, solo se oscureció en momentos de grosero materialismo. En su consecuencia, dispongo, artículo 1, se reconoce como patrón de España al apóstol Santiago, declarándose fiesta nacional el día 25 de julio de cada año. Dado en Villa del Prado, Madrid, a 21 de julio de 1937. Francisco Franco. El hijo de Zebedeo y Salomé, CFMT 27,56, MC 15,40, 16,1. Zan afirma que Salomé era la hija de un sacerdote. A Santiago se le llama el mayor para distinguirlo del apóstol Santiago el menor, quien probablemente era más bajo de estatura. No sabemos nada de la juventud de Santiago. Era hermano de Juan, el discípulo amado, y probablemente el mayor de los 2. Parece que sus padres eran personas acomodadas como aparenta por los siguientes hechos. Zebedeo era un pescador del mar de Tiberíades, que probablemente vivía en o cerca de Betsaida, y en 1,44, tal vez en Cafarnaún, y disponía de algunos remeros u obreros como sus ayudantes usuales, MC 1,20. Salomé era una de las piadosas mujeres que en adelante siguieron a Cristo y le servían con sus bienes, cf. MT 27,55 SS, MC 15,40, 16,1, LC 8,2 SS, 23,55 a 24,1. El sumo sacerdote conocía personalmente a San Juan, y en 18,16, y debió haber tenido los medios para cubrir las necesidades de la Madre de Jesús, y en 19,27. Es probable que, de acuerdo a Hechos 4,13, que Juan, y por consiguiente su hermano Santiago, no hayan recibido la formación técnica de las escuelas rabínicas, en este sentido eran iletrados sin ninguna posición oficial entre los judíos. Pero, de acuerdo al rango social de sus padres, deben haber sido hombres de educación ordinaria, en las condiciones sociales de la vida judía. Tuvieron oportunidad frecuente de estar en contacto con la vida y lenguaje griegos, que para entonces estaban ampliamente difundidos a lo largo de las riberas del mar de Galilea. Relación de Santiago con Jesús. Algunos autores, al comparar Juan 19,25 con Mateo 28,56 y Marcos 15,40, identifican, y quizás correctamente, a María la madre de Santiago el menor y de José en Marcos y Mateo con María de Cleofás en Juan. Como el nombre de María Magdalena aparece en las 3 listas, ellos identifican adicionalmente a Salomé en Marcos con la madre de los hijos de Zebedeo en Mateo. Finalmente ellos identifican a Salomé con la hermana de su madre en Juan. Ellos suponen, para esta última identificación, que las 4 mujeres son nombradas en Juan 19,25, el pesito siríaco da la variante,
su madre y la hermana de su madre, y María de Cleofás y María Magdalena. Si esta suposición es correcta, Salomé era hermana de la Santísima Virgen María, y Santiago el Mayor y Juan eran primos hermanos del Señor. Esto podría explicar el discipulado de los dos hermanos, la petición de Salomé y su propio reclamo para la primera posición en su reino, y su encargo personal de la Santísima Virgen a su propio sobrino. Pero es dudoso si el griego admite esta construcción sin la adición u omisión de Kai, y. Por lo tanto la relación de Santiago con Jesús permanece dudosa. Su vida y apostolado. El origen galileo de Santiago explica en cierto grado el temperamento enérgico y el carácter vehemente que les ganaron a él y a San Juan el nombre de Boanerges, hijos del trueno. MC 3,17, la estirpe galilea era religiosa, fuerte, laboriosa, valiente, y la más fuerte defensora de la nación judía. Cuando San Juan el Bautista proclamó el reino del Mesías, San Juan se volvió discípulo. Juan 1,35, él fue conducido al Cordero de Dios y posteriormente condujo a su hermano Santiago al Mesías. El obvio significado de Juan 1,41 es que San Andrés encuentra a su hermano, San Pedro, primero y que luego San Juan, que no se nombra a sí mismo, de acuerdo con su habitual y característica reserva y silencio acerca de sí mismo, encuentra a su hermano, Santiago. El llamado a Santiago para el discipulado del Mesías se informa en una narración idéntica o paralela en Mateo 4,18 a 22, Marcos 1,19 esq. Y Lucas 5,1 a 11. Los dos hijos de Zebedeo, así como Simón, Pedro, y su hermano Andrés, con quienes ellos estaban asociados, LC 5,10, fueron llamados por el Señor en el mar de Galilea, donde los cuatro junto con Zebedeo y sus empleados estaban ocupados en su oficio ordinario de pescadores. Los hijos de Zebedeo al punto, dejando las redes y a su padre, le siguieron, MT 4,22, y se convirtieron en pescadores de hombres. Santiago fue luego llamado al apostolado, MT 10,1 a 4, MC 3,13 a 19, LC 6,12 a 16, HCH 1 y 13. En las cuatro listas los nombres de Pedro y Andrés, Santiago y Juan, forman el primer grupo, un grupo selecto y prominente grupo, CF. MC 13,3, especialmente Pedro, Santiago y Juan. Solamente estos tres apóstoles fueron admitidos a presenciar el milagro de resucitar de la muerte a la hija de Jairo, MC 5,37, LC 8,51, a la transfiguración, MC 9,1, MT 17,1, LC 9,28, y a la agonía en Getsemaní, MT 26,37, MC 14,33. El hecho de que el nombre de Santiago aparece siempre, excepto en LC 8,51, 9,28, HCH 1,13 texto en griego, antes que el de su hermano parece implicar que Santiago era el mayor de los dos. Es digno señalar que Santiago jamás es mencionado en el Evangelio de San Juan. Este autor observa una humilde reserva no solo en relación a sí mismo, sino también con los miembros de su familia. Varios incidentes dispersos a través de los sinópticos sugieren que Santiago y Juan tenían ese carácter particular que indicaba el nombre Boanerges, hijos del trueno, dado a ellos por el Señor, MC 3,17, ellos eran impetuosos y apasionados en su celo y de temperamento severo. Los dos hermanos mostraron su fiero temperamento en contra de cierto hombre que expulsaba demonios en el santísimo nombre de Jesús. Juan contestó diciendo, nosotros, probablemente incluye a Santiago, le prohibimos, porque él no andaba con nosotros, LC 9,49. Cuando los samaritanos se rehusaron a recibir a Cristo, Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que llueva fuego del cielo y los devore? LC 9,54, CF 9,49. Su martirio. Durante la última jornada a Jerusalén, su madre Salomé acudió al Señor y le dijo, manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino, MT 10,21. Y los dos hermanos, ignorantes todavía de la naturaleza espiritual del reino mesiánico, se unieron a su madre en esta ávida ambición, MC 10,37. Y a la afirmación de que ellos estarían dispuestos a beber del cáliz que él bebiera, y a ser bautizados con el bautismo de sus sufrimientos, Jesús les aseguró que ellos compartirían sus sufrimientos, MC 10,38 a 39. Santiago se ganó la corona del martirio 14 años después de esta profecía, 44 DC. Herodes Agripa I, hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande, reinaba en ese tiempo como rey sobre un dominio mayor que el de su abuelo. Su gran propósito era complacer a los judíos en todas formas, y mostraba gran aprecio por la ley maseica y por las costumbres judías. De acuerdo con esta política, durante la celebración de la Pascua de 44 DC, perpetró crueldades hacia la Iglesia, cuyo rápido crecimiento enfurecía a los judíos. El carácter apasionado de Santiago y su liderazgo entre las comunidades judeo-cristianas probablemente condujo a Agripa a escogerlo como la primera víctima. Degolló a Santiago, el hermano de Juan, con la espada. HCH 12,1 a 2. De acuerdo a una tradición, la cual, como sabemos por Eusebio, Hist. Ecl. 292-3, fue recibida por Clemente de Alejandría, en el séptimo libro de su obra Perdida Hipotiposis, el acusador que condujo al apóstol al juicio, conmovido por su confesión, se convirtió al cristianismo, y fueron decapitados juntos. Como Clemente testifica expresamente que el relato le fue dado por aquellos que estaban frente a él, esta tradición tiene mejores fundamentos que muchas otras tradiciones y leyendas relativas a las obras apostólicas y muerte de Santiago, relatadas en latín.